Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya- Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Vamos a repasar un poco resolviendo este examen que les ha tomado un profesor, ¿no? Del propedéutico. Y aquí hay varios ejercicios y problemas de distintos temas. Tema 4, 5, 6, tema 7. Entonces va a servir para repasar un poco a manera de estudiar para el examen de mañana. Eh, Empecemos con esto. Dice pregunta número uno. 5 socios compraron una empresa contribuyendo por partes iguales. Cuando haces una compra siempre tienes que multiplicar cierta cantidad. Debes multiplicarlo por algún precio o puede ser un monto de dinero, ¿no? El precio puede ser un pequeño monto de dinero. Si haces esta multiplicación vas a tener un total, en este caso un total de dinero. Entonces aquí habla de 5 socios. Los 5 socios es la cantidad. Vamos a ir reemplazando. Tendría que poner 5 multiplicado por el precio o monto de dinero. No sabemos cuánto está aportando cada socio. Le puedes poner cualquier letra, cualquier variable. Vamos a ponerle una X. Entonces si multiplicas 5 por X vamos a tener el total de dinero o el costo de la tienda. Esto lo voy a marcar. Costo de la tienda. Esos 5 socios, cada socio aportaría una cantidad de dinero. Si multiplicas la cantidad de socios por el aporte de cada socio, tendrías el costo de la tienda. Luego dice que si hubiera habido 5 socios más, cada uno hubiera pagado 800 bolivianos menos. Eran 5 socios, pero se están aumentando 2 más, ya no serían 5, serían 7. Y ya no pagarían simplemente X. Tendría que multiplicar por esa X, pero 800 bolivianos menos, es decir, menos 800. Y esto sigue siendo igual al costo de la tienda. El costo de la tienda no va a aumentar ni va a disminuir, ¿no? Sigue siendo el mismo. Entonces no importa si son 5 socios o si son 7 socios, el costo de la tienda es lo mismo. Por tanto vamos a tener que igualar a estos dos. 5x es igual a 7 por x menos 800. Lo anotamos así. 5x igual a 7 por x menos 800. 5x es igual, multiplicas 7 por x, 7x. 7 por menos 8000 sería menos, 800. 7 por 800 sería 5600. Solo tenemos una variable, la variable es x. Tenemos que despejar esa variable. Podemos enviar este 7 aquí. Teníamos 5x menos 7x es igual a menos 5600. 5x menos 7x es menos 2x igual a menos 5600. El menos 2, esto de aquí, iría al otro lado a dividir. Entonces x es igual a menos 5600 entre menos 2. Negativo entre negativo da positivo. La mitad de 5600 sería 2800. Eso es x. ¿Qué representa x? El aporte de cada socio. Y la pregunta es ¿cuánto costó la tienda? Entonces podemos multiplicar 5 por x y así sabemos cuánto ha costado la tienda. Aquí anotaremos 5 por x. Eso es el costo de la tienda.
Entonces multiplicamos 5, voy a ponerlo dentro de paréntesis, por 2800, ¿no? Aquí puedes hacer esa pequeña multiplicación. 5 por 8, 40, llevas 4, 5 por 2, 10 más 4, 14. Sería 140, pero aquí faltaba dos ceros, un cero, dos ceros, dos ceros le aumentamos, sería 14.000. Ese es el costo de la tienda. ¿Ya? ¿Se entendió? Así pasamos al siguiente. Sí, listo. Ya, 14.000. Ese es el costo de la tienda. Bien, no se olviden entonces en este tipo de problemas de compras o ventas tienes que multiplicar una cantidad por un precio, ¿no? Cantidad por precio, y así tienes un total de dinero. Vamos a copiar ahora el siguiente ejercicio de este examen. Es una ecuación sencilla nomás. Como los profesores les dan las preguntas a los encargados de la oficina educativa, puede ser que alguna de estas se repita, ¿no?, en su examen. Por lo menos una. A ver. Pregunta 2. Es una ecuación con la variable x. Entonces vamos a empezar a resolver esto. De izquierda a derecha tenemos que resolverlo. De izquierda a derecha está primero 2x. Luego multiplicas 3 por menos x cuadrado, sería menos 3x al cuadrado. 3 por menos 1 es menos 3, igual. Menos, abrimos llave, dentro de la llave tenemos 3x al cuadrado. Multiplicamos 2 por x, es 2x. 2 por menos 1 es menos 2. Luego este menos 3 se multiplica con la x, sería menos 3x. Menos 3 por 2 es menos 6. Y cerramos llaves. Copiamos de izquierda a derecha. 2x menos 3x al cuadrado menos 3 igual. Menos, abrimos llaves. Dentro de las llaves tenemos 3x al cuadrado. Aquí hay términos semejantes. 2x menos 3x. Resultado menos una sola x. Menos 2 menos 6 es menos 8, ¿no? Sí, vamos a hacer logaritmos también. En este examen hay logaritmos. Bien, ahora todo esto que voy a marcar de rojo, lo vamos a enviar al otro lado, a la izquierda. Y fíjense qué signo tiene. Es negativo, ¿no? Toda la llave tiene signo negativo. Y si va al otro lado, cambiaría de signo. 2x menos 3x al cuadrado menos 3 más sería, en vez del menos, más, y todo lo que está dentro de las llaves, 3x al cuadrado menos x menos 8, y esto es igual a 0. Como delante tenemos un signo más, este signo más no le cambia de signo a los que están dentro de las llaves. Entonces copiaríamos 2x menos 3x al cuadrado menos 3 más 3x al cuadrado menos x menos 8. Y esto igual a 0. Podemos simplificar o eliminar. Menos 3x cuadrado más 3x cuadrado. 2x menos x sería una sola x. Menos 3 menos 8 es menos 11. Esto es igual a 0. Y despejamos la x. X es igual a 11. Ese sería el resultado. Pasamos al siguiente. Voy a copiar ya. Aquí está. Es de un tema número 5, dice. Planteamiento de problemas debe ser. Los problemas tienes que leerlos muy bien, ¿no? Podríamos poner aquí algunos pasos para resolver un problema. Pasos para resolver un problema.
El primer paso es que tienes que leer muy bien. Leer y entender de qué trata el problema. Segundo paso. Una vez que ya has leído el problema y sabes de qué trata, tienes que asignar variables. Aquí se pone asignar variables. Las variables son letras a las cantidades desconocidas. Si te digo, un hombre tenía dinero, tú te puedes preguntar, ¿y cuánto de dinero tenía? ¿No? Como no sabes cuánto de dinero tenía, le pones una letra, una variable. Eso es asignar variables a las cantidades desconocidas. Número 3. Una vez que has asignado cantidades a las, variables a las cantidades desconocidas, tienes que formar ecuaciones. Formar ecuaciones. O tal vez sistemas de ecuaciones. Y el último paso, resolver las ecuaciones. Resolver las ecuaciones. ¿Ya? Entonces, en estos 4 pasos se puede reducir cómo resolver un problema. Ahora vamos a esta pregunta 3. Dice, en 5 horas A recorre 4 kilómetros. Hasta ahí lo lees con calma, lo entiendes y asignas las variables si fuera necesario. Esta persona A, no le pusieron nombre, solo le han puesto A. Dice que en 5 horas recorre 4 kilómetros más que B en 4 horas. Entonces a todo esto lo vamos a pintar de amarillo. En 5 horas. Vamos a asignar variables. Aquí ya estamos haciendo lectura del problema y ya lo estamos entendiendo. Trata de 2 personas, podemos decir la persona A y la persona B. ¿Qué hacen estas personas? Recorren kilómetros. ¿Y cuántas horas? Depende, ¿no? 5 horas para A, 4 horas para B. Si cada persona recorre cierta cantidad de kilómetros y le multiplicamos por las horas, así sabríamos cuánto en total está recorriendo, ¿no? Se dan cuenta que esto es parecido al primer problema. Siempre hay que multiplicar algo, 2 magnitudes. Aquí en compras y ventas multiplicas cantidad por precio. Aquí está hablando de horas y de kilómetros recorridos, ¿no? 5 horas multiplicado por A. La letra A va a representar la cantidad de kilómetros que recorre esta persona A. Y así sabemos cuánto en total está recorriendo esa primera persona A. 5 por A. Dice que en 5 horas A recorre 4 kilómetros más que B en 4 horas. O sea, cuando dice más 4 kilómetros más, le pondré aquí 4 más que B en 4 horas. B en 4 horas es una multiplicación, 4B. O sea que 5A es igual a 4B más 4. Volvemos a leer para que se entienda mejor. Dice, esto lo voy a llevar arriba, aquí. En 5 horas A recorre 5 por A, eso es una multiplicación. 4 kilómetros más, por eso pusimos más 4. Que B en 4 horas, esto también es una multiplicación. B por 4 o 4B, ¿no? Ahí está toda la parte que se ha pintado de amarillo. Veamos ahora esto, lo vamos a pintar de celeste. A en 7 horas recorre 2 kilómetros más que B en 6 horas.
A en 7 horas es una multiplicación. Sería 7A. Recorre 2 kilómetros más. Entonces significa que debemos sumarle 2. 2 kilómetros más que B en 6 horas. Eso también es una multiplicación. 6B. Y volvemos a leer. Esto sería igual. A en 7 horas. Eso es 7A. Recorre 2 kilómetros más. Tenemos que sumar aquí más 2. Que B en 6 horas. Esto también es una multiplicación. 6B. Ahí está. Entonces está formando dos ecuaciones. Como pueden ver, aquí las vamos a acomodar. Son dos ecuaciones. Y si juntas a estas dos ecuaciones, vas a tener un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Estamos siguiendo los pasos. Leer el problema, entender de qué trata el problema, asignar variables a las cantidades desconocidas, formar ecuaciones o sistemas de ecuaciones. Ya lo hemos formado. Y el último paso dice resolver las ecuaciones, ¿no? Como es un sistema de ecuaciones, tendremos que resolver este sistema de ecuaciones. Ordenamos a estas dos ecuaciones. Las letras a la izquierda, los números a la derecha. 5A menos 4B es igual a 4. Segunda ecuación. 7A menos 6B es igual a 2. Ya están ordenadas. Le pondremos números. Voy a poner números romanos, ¿ya? 1 romano y 2 romano. También puedes ponerle números, ¿no? Entonces, en la primera ecuación y en la segunda ecuación podemos eliminar una de las letras. Vamos a utilizar un método de resolución de ecuaciones. Este método se lo conoce con el nombre de método de reducción. Hay distintos métodos. No te obligan a utilizar un método. Tú eliges el método de tu elección, de tu preferencia, el método favorito, con el cual ya sabes resolver sistemas de ecuaciones. En el método de reducción, nosotros debemos elegir una de las letras o una de las variables para eliminar. En este caso, puedes eliminar a la letra A si quieres, o puedes eliminar a la letra B. Pero, ¿cómo elegir? Tienes que elegir la letra que tenga menores coeficientes. Aquí hay 5, aquí hay 7. En cambio, aquí hay 4, aquí hay 6. Los menores son el 4 y el 6, por eso nos decidimos en eliminar a la letra B. Solo que tendrían que tener los coeficientes de distintos signos. Esto es menos 4 y esto es menos 6. Este 4 tiene que transformarse, este 6 también. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar. Multiplicamos a esto por 6 y a este otro lo vamos a multiplicar por menos 4. Solo nos concentraremos por el momento en esta letra B para que se entienda. Menos 4B por 6 es menos 24B. En la otra ecuación, menos 6B por menos 4 es más 24B. Negativo por negativo es positivo. Y aquí tenemos menos 24B más 24B, se van a eliminar. Esa es la idea, que se elimine una de las letras. Ahora puedes multiplicar cada una de las ecuaciones. 5A por 6 sería 30A. Igual, 4 por 6, 24. Segunda ecuación, 7A por menos 4 sería menos 28A. Igual, 2 por menos 4, menos 8. Luego trazas una línea, aquí vamos a trazar esa línea, y empezamos a sumar o a restar hacia abajo. 30A menos 8A, resultado 2A. Igual, 24 menos 8, 16. Y este número 2 iría a dividir y así tenemos a la A despejada. Sería 16 entre 2. Entonces A es igual a 8. ¿Qué representa la A? La cantidad de kilómetros que recorre esa primera persona. Entonces ya sabemos que recorre 8 kilómetros. Nos falta saber cuánto recorre la segunda persona. Entonces este resultado
podemos reemplazarlo. Voy a escribirlo aquí. Vamos a decir reemplazando ese valor de a, entre comillas, voy a anotarlo, en alguna de las ecuaciones, puede ser la 1 o la 2, en cualquiera, tú decides. No va a cambiar el resultado. Vamos a reemplazarlo en el 1. Entonces tenemos 5 por a, en vez de a le ponemos 8, menos 4b. Esto es igual a 4. 5 por 8, 40, menos 4b es igual a 4. El 40 iría con signo negativo al otro lado de la ecuación. Menos 4b es igual a 4 menos 40. Restamos. Esto se copia. Menos 4b igual. Restamos 4 menos 40 es menos 36. El menos 4, este menos 4 iría al otro lado a dividir. Así tenemos b igual a menos 36 dividido entre menos 4. Negativo entre negativo es positivo. Entonces 36 dividido entre 4 sería 9. ¿Qué representa b? La cantidad de kilómetros que recorre esta segunda persona. Y vemos en la pregunta que decía, ¿cuántos kilómetros recorre cada uno en una hora? Y ahí están las respuestas. A recorre 8 kilómetros y B recorre 9 kilómetros. Listo, pasamos al siguiente. Voy a copiar el ejercicio 4, sería aquí abajo. Pregunta 4. Hallar x, y, z. Este es un sistema de ecuaciones, ¿no? Aquí está un poquito mezclado entre mayúsculas y minúsculas. Voy a volver a escribirlo. X más 4y más 5z es igual a 11. La otra ecuación es 3x menos 2y más z es igual a 5. Tercera ecuación, 4x más y menos 3z igual a menos 26. Ahí está el sistema de ecuaciones. Podemos utilizar también el método de reducción, lo que hemos utilizado hace un momento, ¿no? Vamos a anotar eso. Método de reducción. En el método de reducción tienes que eliminar una de las letras, una de las variables. Primero le pones números, ¿no? Algunos le ponen números naturales, así 1, 2 y 3. Otros prefieren poner números romanos para no confundirse con estos números que ya tienen las ecuaciones, ¿no? Esa elección de cada uno. Vamos a poner números romanos nuevamente. 1 romano, 2 romano y 3 romano. Son 3 ecuaciones. En el método de reducción debemos elegir alguna de las letras para poder eliminarlos, pero debemos utilizar de 2 en 2, utilizando la ecuación 1 y la ecuación 2. Vamos a anotar aquí, utilizando 1 y 2. ¿Qué variable podríamos eliminar? Puede ser la y, miren, aquí hay 4, aquí hay menos 2. ¿Qué le falta a este? Le falta que le multipliquemos por 2. Entonces vamos a hacer esa multiplicación. Aquí pondré un asterisco de multiplicación por 2. La primera ecuación se va a mantener como está. Pero ¿qué ocurre si le multiplicamos por 2? Aquí tendríamos menos 4y más 4y, se va a eliminar. Es lo que queremos. Eliminar a la variable y. Anotamos eso, eliminar y. Lo pondré entre comillas. La primera ecuación la volvemos a copiar, es x más 4y más 5z es igual a 11. La segunda ecuación es la que se está multiplicando por 2. 3x por 2 es 6x.
Menos 2y por 2 es menos 4y. Z por 2 es más 2z. Igual. 5 por 2, 10. Trazamos una línea y eliminamos la y, porque es 4y menos 4y, se elimina. X más 6x sería 7x. 5z más 2z es 7z. Igual. 11 más 10, 21. El 7 y el 21 son múltiplos, es decir que podríamos dividir a esto entre 7. Entonces 7x entre 7, una sola x, más 7z entre 7, una sola z. 21 entre 7, 3. Es recomendable siempre que cuando tengas una ecuación, si es posible dividirlo entre algún número, mejor. Miren, ahora tenemos una ecuación más sencilla. En vez de 7x más 7z igual a 21, tenemos x más z igual a 3. Se ve más sencilla de resolver. Por eso siempre trata de dividir entre algo. Y si no se puede, pues lo dejas así nomás. Bueno, a esto le anotas otro número. Vamos a decir 4 romano. Es la cuarta ecuación. Si hemos decidido eliminar la variable y utilizando la ecuación 1 y 2, ahora tendríamos que utilizar otras dos ecuaciones. Entonces vamos a anotar aquí qué ecuaciones se debe utilizar. Pero primero veamos nuestro sistema. ¿Cuáles vamos a utilizar? Hemos utilizado el 1 y el 2 y hemos eliminado y. Ahora podríamos utilizar el 2 y el 3. El 2 y el 3. ¿Qué le falta aquí? Le falta el 2. Entonces tendremos que multiplicar a esta tercera ecuación por 2. La segunda ecuación no cambia. Lo volvemos a copiar. 3x. Aquí. 3x menos 2y más z es igual a 5. La tercera ecuación es la que va a cambiar porque se está multiplicando por 2. 4x por 2 es 8x. Y por 2 es más 2y. Menos 3z por 2 es menos 6z. Igual. Menos 26 por 2 nos da como resultado menos 52. Listo. Ahora trazamos una línea aquí porque queremos eliminar la y y no hemos anotado aquí qué ecuaciones estamos utilizando. Ecuación 2 y ecuación 3. Y también vamos a eliminar a la variable y. ¿Ya? Vamos a ponerlo entre comillas. Ahí está la variable y. Entonces eliminamos menos 2y más 2y. Eso se elimina. 3x más 8x sería 11x. Z menos 6z sería menos 5z. Igual. 5 menos 52 nos da como resultado menos 47. Esta segunda ecuación, si fuera posible dividirlo entre algún número para que sea más pequeñita o más sencilla, mejor, ¿no? Pero aquí tenemos 11 menos 5 menos 47. No podemos dividir entre un mismo número para así reducir un poco más. Entonces lo vamos a dejar así. Y esta sería la quinta ecuación. Le pondremos 5 romano. Ahora debemos juntar estas dos ecuaciones. 4 romano y 5 romano. Y se forma otro sistema. Juntamos a esas ecuaciones aquí. X más z igual a 3. La otra ecuación es 11x menos 5z es igual a menos 47. Ahí está el sistema. Solamente hay dos variables, la x y la z. Podemos volver a utilizar el método de reducción o el método de tu preferencia, ¿no?
Si tú dominas más el método de sustitución, por ejemplo, puedes utilizar ese. Si dominas el método de igualación, también puedes utilizar ese. Pero uno de los más preferidos es el método de reducción. Entonces, ¿qué podemos eliminar? La z. ¿Qué le falta a esta z? Le falta el 5. Entonces lo multiplicamos por 5 a esta ecuación. 5x más 5z es igual a 15. Y bueno, ya podemos aprovechar que está escrita esta quinta ecuación y solamente tendríamos que trazar una línea. Trazamos la línea y empezamos a sumar. 11x más 5x sería 16x. Esto se va a eliminar. Menos 5z más 5z se elimina. Esto es igual. 7 menos 5, 2. Menos 4 más 1 sería menos 3. El 16 iría a dividir. Este 16 va a dividir al otro lado. Entonces x es igual a menos 32 entre 16. 32 entre 16 es 2. Pero tiene signo negativo. Sería menos 2. Ya tenemos el valor de x. Con este valor de x podemos encontrar los demás. A la y y a la z. En la ecuación 4, miren, se ve muy sencilla esta ecuación 4 romano. Podríamos reemplazar este valor de x. Aquí sería menos 2. Anotemos eso. Reemplazando el valor de x igual a menos 2 en la ecuación 4 romano. Aquí estaba la ecuación, ¿no? Voy a copiarla. X más z igual a 3. Aquí abajo, en vez de x le vamos a poner menos 2. Menos 2 más z igual a 3. El menos 2 va al otro lado, entonces z sería igual a 3 más 2. Y por tanto z es igual a 5. Ya tenemos los dos valores, la x y la z. Podemos reemplazar eso en las ecuaciones que estaban al inicio. Puede ser la ecuación 1, la ecuación 2 o la ecuación 3. En cualquiera también, ¿no? Vamos a elegir la ecuación 1. Entonces anotamos eso. Reemplazando el valor de x igual a menos 2 y el valor de z igual a 5 en la ecuación 1 romano. Y voy a copiar esta ecuación que estaba aquí arriba. X más 4y más 5z igual a 11. La traemos aquí. Entonces vamos a reemplazar, ¿no? En vez de x, menos 2. Aquí menos 2 más 4y más 5z, pero en vez de z le pondremos 5. Esto es igual a 11. Menos 2 más 4y, 5 por 5, 25, igual a 11. Este menos 2 con el 25 se resta. Entonces aquí tenemos más 23, igual a 11. 4y sería igual a 11 menos 23. Ahí tenemos que restar. Entonces 4y es igual. Sería negativo el resultado. 3 menos 1, 2, 2 menos 1, 1, 12. El 4 iría a dividir. Y así tendríamos la y despejada. Menos 12 dividido entre 4. Y es igual a menos 3. Con eso tenemos los tres valores, ¿no? Y igual a menos 3, z igual a 5 y x igual a menos 2. Si tienes tiempito en tu examen y tienes un sistema de ecuaciones, quieres estar seguro de que has hecho bien, puedes hacer una prueba, ¿no? Siempre y cuando tengas tiempo. Pondremos aquí prueba para estar seguros de que todo está bien. En la prueba tenemos que reemplazar, reemplazando los tres valores, el valor de x, el valor de y el valor de z en alguna de las ecuaciones anteriores.
la 1, la 2 o la 3, las que estaban al inicio, ¿no? En cualquiera. Vamos a elegir la 2 y voy a copiar esto para llevarlo a la parte de abajo. Aquí está la ecuación número 2. Es 2 romano. Entonces aquí especificamos en qué ecuación estamos reemplazando. 3 multiplicado por x. En vez de x le ponemos su valor, que es menos 2. 3 por menos 2. Menos 2 multiplicado por y. En vez de y le ponemos menos 3. Más z. ¿Cuánto vale z? 5. En vez de z le ponemos su resultado, es 5. Igual a 5. Entonces tenemos aquí 2 por menos 3, menos 6. Menos 2 por menos 3, más 6. Más 5, igual a 5. Eliminamos el 6 porque ambos tienen signos contrarios. Menos 6 más 6. Y tenemos 5 igual a 5. Esa es la prueba. El resultado que está a la izquierda tiene que ser el mismo que está a la derecha. A ver, alguien pregunta, dice, si reemplazamos los valores, puede ser también, ¿no? Te refieres a que en el examen ya vas a tener resultados para elegir, inciso A, B, C, ¿no? Esa es una buena opción siempre y cuando te pregunte hallar estos valores, ¿no ve? Siempre y cuando te pregunte hallar eso, o te diga simplemente resolver el sistema. Y en tus respuestas, inciso A, tendrás, ¿no?, sus resultados. Te dirá X vale tanto, Y vale tanto, Z vale otra cosa. Lo mismo en el inciso B, ¿no? Y en el inciso C y demás. Y uno dice, ¿para qué voy a resolver el sistema? Voy a probar con este primero. Reemplazo sus valores aquí. Si me sale 11, este es el resultado, ¿no ve? A eso se refiere. Si no da 11, luego elijo este otro, también reemplazo, ¿no? No da 11, no es el resultado, voy al siguiente. Y con este salió, ese está bien, ¿no? Claro, es un truco para hacerlo más sencillo y no estar resolviendo todo el sistema. Obviamente que sí, está permitido que hagas eso. Pero, ¿qué ocurre si en el examen no te pregunta que hay es A, X, Y o Z? ¿Qué tal si te dice calcular X menos Y? Si esa fuera la pregunta. Entonces ahí sí que no puedes elegir, ¿no? Tendrías que resolver sí o sí el sistema y luego restar X menos Y, tal como decía la pregunta, ¿no ve? Entonces con eso tendrías que resolverlo sí o sí. Pero está bien que quieran reemplazar directamente los resultados para ver si te sale. Vamos al siguiente. Ahora sí hay logaritmos. Creo que alguien había pedido logaritmos. Está en la pregunta 5 de este examen. A ver, vamos a traerlo aquí. Logaritmo. Hay dos logaritmos en este caso, en la parte de la izquierda, y en la parte de la derecha también hay otros dos, ¿no? Miren, a la izquierda y a la derecha. ¿Por qué digo eso, izquierda y derecha? Porque aquí hay un punto de referencia que está al medio, es el signo igual. A su izquierda hay dos logaritmos y a su derecha también hay dos logaritmos. Empezamos con estos dos. La suma de dos logaritmos se representa como un solo logaritmo, pero tenemos que multiplicar sus argumentos. 3 menos x se multiplica con x más 3. Lo voy a anotar dentro de un corchete. Esto es igual a la resta de dos logaritmos. La resta de dos logaritmos se puede representar como un solo logaritmo y tenemos que dividir sus argumentos. 9 menos x. La división se representa también como fracción. 9 menos x dividido entre 1 sobre x. Ese es el argumento del logaritmo. Ahora podemos eliminar los logaritmos.
como hay logaritmo a la izquierda y logaritmo a la derecha, puedes eliminar a los logaritmos y te quedas con los argumentos. Aquí vamos a multiplicar 3 menos x por x más 3, ¿ya? ¿Cómo? De esta manera, 3 por x, resultado 3x. Luego 3 por 3, resultado 9. Anotamos aquí, más 9. Luego, menos x por x, resultado menos x al cuadrado. Después, menos x por 3, resultado menos 3x, ¿no? Y ahí está toda la multiplicación. Igual, al otro lado vamos a tener que aplicar extremos con extremos, medios con medios. 9 menos x sobre 1 sobre x. Se supone que 9 menos x tiene un denominador que es 1. Y así podemos multiplicar extremos y medios. X se multiplica con 9 menos x. 1 por 1 es 1 y ya no tiene sentido poner aquí en el denominador el 1. Se sobreentiende que está ahí. Y con eso proseguimos. Podemos eliminar 3x menos 3x. Así nos queda 9 menos x al cuadrado. Igual. X por 9 lo multiplicamos, sería 9x. X por menos x también lo multiplicamos, sería menos x elevado al cuadrado. A la izquierda y a la derecha tenemos menos x, miren, ahí está. Si decidimos traer esto aquí, vendría con signo cambiado, sería más x cuadrado. Y así puedes eliminar esto con esto. Menos x cuadrado más x cuadrado se elimina, ¿no? Entonces directamente, en vez de estar enviando a la derecha, en vez de haber hecho todo eso, directamente podemos eliminar este menos x de la izquierda con el menos x de la derecha. Y que nos queda 9 igual a 9x. El 9 iría a dividir. Entonces 9 entre 9 es 1. Eso significa que x es igual a 1. Ese sería el resultado. ¿Ya? Y listo. No se olviden. La suma de dos logaritmos se convierte en un solo logaritmo, pero tienes que multiplicar sus argumentos. La resta de dos logaritmos también se convierte en un solo logaritmo, pero tienes que dividir sus argumentos o representarlos como una fracción. Eso es lo que hicimos. ¿Cuál? No pasa nada con signo cambiado el 9. ¿Cuál 9? ¿Cuál 9? Aquí te refieres a esta parte que estoy pintando. Ah, ya. A ver. Ya, a ver, voy a explicar. Esto es cuestión de práctica, ¿no? Tenemos 9. Voy a escribirlo aquí. Es así. 9 igual a 9x, ¿no? La x tiene que estar a la izquierda, es decir, esto se viene aquí y este se viene aquí. Si cambia de lugar, cambia de signo, ¿no? Menos 9x es igual a menos 9. El menos 9 tiene que ir a dividir. Esto iría a dividir. Y así tenemos x es igual a menos 9 dividido entre menos 9. Negativo entre negativo es positivo, 9 entre 9 es 1. Así. Pero ya con la práctica, todo esto que hemos escrito ya no va a ser necesario que lo hagas, ¿no? Mentalmente ya te das cuenta. 9 entre 9 es 1. O sea que x es igual a 1. ¿Se entendió? Ya. Listo. Pasamos al siguiente. Pregunta número 6. Ahí está. Es una ecuación exponencial.
Sí, es probable porque los profesores les dan las preguntas a los encargados, ¿no? Y de todos modos están practicando y están repasando varios temas. Si no le da de esto, pues le puede dar de las tareas que han resuelto ustedes de sus respectivos profesores. Y hemos pasado varias clases ya con anticipación, ¿no? No recuerdo, ya un montón de clases hemos pasado. Hemos resuelto sus tareas, sus dudas, todo lo que se podía. De eso también, por lo menos una o dos tendría que salir las preguntas, ¿ya? Entonces, si han asistido a esas clases de apoyo, de reforzamiento, han tomado apuntes, han prestado atención, han copiado en sus cuadernos la explicación o han visto las clases grabadas, estarían preparados por lo menos en un 60% para el examen de mañana. El restante porcentaje ya depende de ustedes y de las ganas que le hayan puesto en sus clases con sus profesores, ¿no? A ver, resolveremos esto. Esta es una ecuación exponencial. Se dice ecuación exponencial cuando tienes una misma base a la izquierda y a la derecha de la igualdad, solo que sus exponentes pueden ser diferentes. Aquí puedes tener un exponente x y aquí puedes tener un exponente y. Como tienen las mismas bases, puedes eliminar a las bases y te quedas con los exponentes. X es igual a y, ¿no? Y ese sería el resultado. En este caso hay una ecuación exponencial. Pareciera que las bases son diferentes, pero en realidad no lo son. Primero anotamos 3 elevado a 4x menos 2 y esto es igual a 9 con su propio exponente. Pero el 9 sabemos muy bien que es 3 elevado al cuadrado, ¿no? Aquí adelante hay un signo menos, miren, es menos. Entonces a este cuadrado le afecta ese signo, es menos. Luego viene el paréntesis, x más 1, tiene que multiplicarse. Y ahora podemos eliminar las bases, miren, las bases son iguales, 3, 3. Eliminas las bases y te quedas con los exponentes. 4x menos 2 es igual a menos 2 multiplicado por x más 1. Tendremos que multiplicar ese menos 2 con x y con 1. Aquí copiamos 4x menos 2 igual. Menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por 1, menos 2. Podemos eliminar el menos 2 de la izquierda con el menos 2 de la derecha. Y aquí tendríamos 4x, esto viene con positivo, más 2x, y esto sería igual a 0. 4x más 2x es 6x. 6x es igual a 0. Si el 6 va a dividir al otro lado, sería x igual a 0 dividido entre 6. El 0 dividido entre cualquier número natural da como resultado 0. Lo divides al 0 entre cualquier número y te da 0, ¿no? O sea que x, el valor de x es igual a 0. Esas son las ecuaciones exponenciales. Licenciado, sé que me da dudas. A mí me dijeron, bueno, una licenciada de que si te sale así cero dividido entre cualquier número natural, la ecuación no existe. O sea, el resultado no existe. 0 entre cualquier número. Sí, en este caso salió cero dividido entre 6. Ah, ya. Eh, Cuando tienes que dividirlo entre 0 es. A ver, ahorita te voy a explicar. Cualquier número, vamos a decir a sobre 0. Esta a es cualquier número. Cualquier número. Cualquier número dividido entre 0 te da como resultado 0. Pero si está al revés, perdón, no. Cualquier número dividido entre 0, como te ha dicho tu docente, no existe, como te dijo tu profesora. Pero, ¿qué pasa si está al revés? 0
dividido entre cualquier número. Eso existe. Eso da como resultado 0. Tal vez te estás confundiendo con esto. Tal vez sí. ¿Ya? Gracias. Está bien. Entonces, el número 0, si lo divides entre cualquier número, existe. Eso es 0 como resultado. ¿Ya? Bueno, entonces ahí está nuestro resultado, x igual a 0. Veamos a la siguiente pregunta. Creo que también es un logaritmo. Aquí abajo vamos a copiar. Pregunta 7. ¿Ven? También hay logaritmos. Logaritmo en base 5 de x más logaritmo en base 125 de x a la séptima, o x elevado a la número 7. Para poder aplicar propiedades de logaritmos, si hay sumas o hay restas de logaritmos, las bases tienen que ser iguales. Aquí la base es 5 y aquí la base es 125. Pero 125 puede expresarse como un número 5, un 5 elevado al cubo. ¿Por qué? Si tú descompones al 125 en números primos, sacas quinta. Quinta de 125 es 25. Vuelves a sacar quinta de 25 es 5. Y quinta de 5 es 1. ¿Qué significa? Que 125 es igual a 5. Aquí hay 3 5. 1, 2, 3. 5 elevado al cubo. Entonces puedes anotarlo así. Logaritmo en base 5 de x más logaritmo en base 5 elevado al cubo. En vez de 125 pones 5 elevado al cubo. Su argumento es x elevado a la séptima. Y todo esto es igual a 20 tercios. Listo. Luego, todavía no son iguales las bases. Miren, aquí es solamente 5. Y aquí es 5 elevado al cubo. Todavía no son iguales. Tienen que ser iguales. ¿Cómo podríamos eliminar este exponente 3? Sacando raíz cúbica. Le sacas raíz cúbica y desaparece el exponente 3, ¿no? Y te queda solamente el 5. Pero si tú quieres modificar a la base, también tendrías que modificar al argumento. Es decir, que al argumento también tenemos que sacarle raíz cúbica. Y ahora tendríamos el logaritmo de esta manera. Logaritmo en base 5 de x más logaritmo de en base 5 también, porque estamos eliminando la raíz cúbica con el exponente 3 y la base es solamente 5. Ahora, hay una propiedad, ¿no?, de los radicales. Tienes raíz de índice n y aquí tienes el radicando, se le llama esto, y tiene su propio exponente m. Entonces esto es igual a y este índice del radical viene al denominador. Sería m sobre n. Esa propiedad podemos aplicar ahí. En la base, si tiene exponente, puede pasar a multiplicar al logaritmo invertido. Sí, también es otra propiedad, ¿no? Los logaritmos tienen muchas propiedades. ¿Sí? Hay varias propiedades que también puedes utilizar. Lo que dice también es cierto. Y entonces, si aplicamos esta propiedad de los radicales, tendríamos x elevado a la 7 tercios, ¿verdad? Porque el 3 viene al denominador del 7, tal como indica esta propiedad. Y esto es igual a 20 tercios. Ahora sí, las bases son iguales, ¿no? Base 5, base 5. Suma de dos logaritmos se puede representar como un solo logaritmo en base 5, pero tendremos que multiplicar los argumentos. Argumento x multiplicado por argumento x elevado a la 7 tercios. Todo esto es el nuevo argumento de un solo logaritmo. Es igual a 20 tercios.
Si multiplicamos bases iguales, también tendremos que recordar esta propiedad. A elevado a la n multiplicado por a elevado a la m es igual a escribir una sola vez a la base es a, y sumas los exponentes n más m. Esa propiedad vamos a hacer aquí, x por x elevado a la 7 tercios. Tendríamos logaritmo en base 5 de x elevado a la 1 más 7 tercios. ¿De dónde ha salido ese 1? Se supone que aquí su exponente es 1. Ahí está el 1, que no es necesario escribirlo, se supone que está ahí. Por eso estamos sumando 1 más 7 tercios, igual a 20 tercios. Ahora, tenemos el logaritmo en base 5 y multiplicamos. Vamos a sumar, no multiplicar. Vamos a sumar esto. 1 más 7 tercios. La base es x. Común denominador es 3. 3 por 1, 3. Y a ese 3 le tenemos que sumar el 7 todavía, ¿no? 3 más 7. Y esto es igual a 20 tercios. Entonces, logaritmo en base 5 de x elevado a la 10 tercios. Y esto es igual a 20 tercios. Una vez de que tengas solo un logaritmo, aplicas definición de logaritmo. Voy a pintar esto de celeste. Todo esto que estoy pintando de celeste es el argumento del logaritmo. Según la definición del logaritmo, tienes que copiar el argumento x elevado a la 10 tercios e igualarlo a la base del logaritmo. La base del logaritmo es 5. Y esta base se tiene que elevar a esta igualdad, ¿no? Dice igual a 20 tercios. Eso tiene que ser el exponente del 5. Sería 20 tercios. Listo. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos una raíz cuadrada de x más 1 igual a 3, por ejemplo? No queremos raíz cuadrada, tendremos que elevarlo al cuadrado. Y lo mismo a este lado, o sea, al 3. Con eso simplificas el 2 con la raíz cuadrada, ¿no? Aquí es algo parecido. Ese exponente que es 10 tercios, tenemos que hacerlo desaparecer. ¿Y cómo? Lo vamos a elevar a un exponente. Este 10 tercios tendría que estar invertido. Sería 3 décimos. Ese sería el exponente. Si hemos decidido elevar a ese exponente a la x, también al 5 tendremos que elevar al mismo exponente. Sería 3 décimos. ¿Para qué nos sirve eso? Para simplificar el 10 con el 10 de arriba y abajo. El 3 de arriba con el 3 de abajo. Y así tenemos x igual. Lo mismo aquí vamos a simplificar, miren. El 3 de arriba con el 3 de abajo. 20 entre 10 es 2. O sea, 5 elevado al cuadrado. Y 5 al cuadrado es 25. X es igual a 25. Listo. Creo que alguien también sacó ya el resultado más antes, ¿no? Ahí está, 25. Muy bien. Entonces ya están con buena base de logaritmos, ¿no? Pasemos al siguiente. Estos ya son progresiones. Pregunta 8. Bien, ¿qué dice la pregunta 8? Calcular la suma de los 5 primeros términos de la siguiente sucesión geométrica. Primero tendremos que anotar los datos, ¿no? Datos. Dice 5 primeros términos, se refiere a n, el número de términos. N es igual a 5. Y dice suma de los 5 primeros términos, o sea que S
Voy a poner una S sub 5. Esa es la pregunta. Pondré un signo de interrogación. Calcular la suma de los 5 primeros términos de la siguiente sucesión geométrica. 1, 3, 9. Aquí tenemos 3 términos. Yo utilizo la letra A para representar un término. Sería A sub 1 el primer término. Tal vez tu profesor utiliza la letra T en vez de la A. T sub 1 sería, ¿no? El primer término es 1. El segundo término, según el ejercicio, es 3. Y el tercer término es 9. Entonces estoy anotando los datos. Tercer término igual a 9. Y no hay más datos. Nos pide hallar la suma. Primero, dice que es una sucesión geométrica. Sucesión o progresión geométrica. Voy a poner PG, ¿ya? Abreviado nomás, ¿ya? Y ahora vamos a utilizar algunas fórmulas. Fórmulas de las progresiones geométricas. La fórmula de la suma. La suma de los n primeros términos es igual al primer término, a sub 1, multiplicado por la razón elevado a n menos 1, y todo eso dividido entre r menos 1. Entonces nos falta aquí un dato para reemplazar, nos falta la razón. La razón se puede hallar de la siguiente manera. La razón es igual a un término cualquiera dividido entre un término anterior. Elegimos el tercer término. El tercer término es 9 y a esto le tendremos que dividir entre el segundo término, o sea 3. 9 entre 3 es 3. Esa es la razón. Reemplazamos los datos. En la suma de los 5 términos es igual. Primer término es 1. 1 multiplicado por la razón. La razón es 3. 3 elevado al número de términos es 5. 3 a la quinta. Esto menos 1 y todo dividido entre la razón menos 1. Es decir, 3 menos 1. Y nada más, solamente habría que completarse esta operación aritmética, ¿no? La suma de los 5 primeros términos sería igual 1 por el paréntesis, no cambia en nada, 3 a la quinta. 3 a la quinta, si no me equivoco, es 243. Si no te acuerdas el resultado, tendrías que multiplicar, ¿no? 3 a la quinta es 3 multiplicado por 3, por 3, por 3 y por 3. 5 veces. 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. Y falta multiplicar el 3. 9 por 9, 81. Y el 81 por 3, 243, ¿no? Por si no te acuerdas, así tienes que hacerlo. Anotamos el resultado. 1 por el paréntesis, 243 menos 1 y todo esto sobre 2. 3 menos 1, 2. Entonces la suma de los 5 términos es igual. 242 sobre 2. Entonces sacas la mitad y así tienes la suma. Ya varios han respondido, ¿no? 121. Y listo. No es complicado, ¿verdad? Solo tienes que acordarte de las fórmulas, ¿no? Estas fórmulas de las progresiones, las sucesiones geométricas o aritméticas. Para el día de mañana ya tendrías que saber, ¿no? De memoria, porque no te van a permitir utilizar formularios ni nada de eso. Sí, se puede hacerlo también más rápido, ¿no? Mucho más rápido. Vamos con el siguiente. ¿En qué tema tenía más dificultades? Logaritmos, no creo, ¿no? Tal vez en resolución de problemas, porque
hay que leer el problema, entender de qué trata el problema y seguir esos pasos que hemos anotado al inicio, ¿no? Aquí estos pasitos hay que seguir. Leer el problema, entenderlo, asignar variables a las cantidades desconocidas, formar ecuaciones o sistemas y resolver. Eso es. A ver, el siguiente. Esto también creo que es de una progresión. Dice, un hombre que ahorra cada año los 2/3 de lo que ahorró el año anterior, ahorró el quinto año 160. Anotemos los datos. Ahorra cada año los 2/3 de lo que ahorró el año anterior, dice. Esa es la razón. Eso es igual a 2/3. Lo voy a anotar así, 2/3. Las progresiones aritméticas se suman. Las progresiones geométricas se multiplican. Cuando te dice los 2/3 o está hablando de fracciones, se refiere a una progresión geométrica, ¿ya? Anotemos eso aquí. Esto es una progresión geométrica. Cuando viene con fracciones es una progresión geométrica, ¿viste? Sí. Gracias. Y tiene que decir esto más, ¿no? 2/3 de... Así. 2/3 de... Si te habla de una fracción con la palabra de, entonces es progresión geométrica. En cambio, si diría ahorra cada año 2/3 más, si te dice, entonces es una progresión aritmética. Ya tengan en cuenta eso. Aquí dice 2/3 de. Por eso es progresión geométrica, pero si dijera más, sería progresión aritmética. Bueno, volvemos al ejercicio. Un hombre que ahorra cada año los 2/3 de lo que ahorró el año anterior, ahorró el quinto año 160. Ese sería el quinto término. A sub 5 es igual a 160. La pregunta dice, ¿cuánto ha ahorrado en los 5 años? El número de términos es 5, habla de 5 años. Y pregunta, ¿cuánto ha ahorrado en total? Se refiere a la suma de los 5 años. Esa es la pregunta. Entonces podemos utilizar nuevamente la fórmula que hicimos en el anterior ejercicio. La suma de los n términos es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1 y esto dividido entre la razón menos 1. Tendríamos que reemplazar, ¿no?, nuestros datos. La razón podemos reemplazarlo aquí, el número de términos también, pero aquí hay un detalle, tenemos el quinto término y no así el primer término. Pero podemos nosotros también calcular el primer término en base a cualquier término con la siguiente fórmula. Un término cualquiera, vamos a decir a sub n, es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Esa es la fórmula. En este caso, si tenemos el quinto término, tendríamos que escribir a sub 5 es igual a sub 1, es decir, el primer término, multiplicado por la razón elevado a la 5 menos 1, ¿verdad? En vez de n5. Entonces el quinto término es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la cuarta. Y reemplazamos valores, en vez de a sub 5 podemos poner 160. Igual, el primer término es a sub 1 multiplicado por la razón es 2/3. Aquí anotaríamos 2/3, pero toda la razón tendría que estar elevado a la cuarta. Entonces 160 es igual
al primer término multiplicado por 2 elevado a la cuarta. 2 a la cuarta, 16. Y 3 elevado también a la cuarta. 3 a la cuarta sería 81. Si no te acuerdas de esto, tienes que multiplicar, ¿no? 2 a la cuarta significa 2 por 2 por 2 y por 2. Y 3 a la cuarta lo mismo. 3 por 3 por 3 y por 3. 4 veces. Aquí tienes 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. 4 por 4, 16, ¿no? Aquí 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. 9 por 9, 81. Eso en caso de que no te acuerdes, pero yo pienso que todos ustedes ya están con la mente bien ágil, que rápidamente puedes saber. 2 a la cuarta, 16. 3 a la cuarta, 81, ¿no ve? Bien, alguien ya sacó el resultado. José. Sí, ya sacó el resultado. Entonces aquí podríamos mandar a multiplicar el 81, iría al otro lado a multiplicar. Como está en el denominador, tendría que ir al otro lado a multiplicar. Me refiero a esto, miren, lo vamos a marcar. Esto que está en el denominador viene aquí a multiplicar. Voy a anotarlo en paréntesis. 160 multiplicado por 81. Y esto es igual a sub 1 multiplicado por 16. Todo lo que multiplica a un lado pasa al otro lado a dividir, ¿no? Esto que estoy marcando con una flechita verde pasa al otro lado a dividir. Esto es 160 multiplicado por 81 y a su vez dividido. La división significa también fracción. Dividido entre 16. Y esto es igual a sub 1. Simplificas, miren. 16 entre 16. 1. 1. Pero aquí tiene un 0, sería 10. 81 por 10, 810. Significa que a sub 1 es igual a 810. Así lo hiciste, José. ¿O lo multiplicaste primero a estos dos? Primero estos dos y luego recién dividir. Ya. Cualquiera de las dos formas. Primero multiplicar y dividir. Pero mucho mejor simplificado, ¿no? Ya listo. Bueno, ese es el primer término. Ahora, este primer término tendremos que reemplazarlo. Este primer término aquí, en la fórmula. Entonces anotamos los datos que tenemos. La suma de los 5 términos es igual al primer término que ya lo acabamos de hallar. Vamos a reemplazar. El primer término lo tenemos aquí, 810. Anotamos su valor aquí, 810. Multiplicado por la razón es 2 tercios. 2 tercios elevado a la quinta. Elevado a la quinta. Y luego esto le restamos 1. Voy a poner otro signo de agrupación aquí. Como ya tenemos paréntesis, voy a poner por fuera corchete. Y luego en el denominador tendremos que anotar la razón, que es 2 tercios menos 1. Ahora, primeramente lo que está dentro de los signos de agrupación. Y dentro de esos signos de agrupación tenemos unas potencias, ¿no? 2 elevado a la quinta. Anotemos todos los números, es decir, la suma de los 5 números es igual a 810. Abrimos corchete. 2 a la quinta sería 32. Y luego 3 elevado a la quinta. Hace rato hemos hecho 3 elevado a la cuarta, ¿no? ¿Dónde estaba? Aquí, 3 a la cuarta era 81. Una vez más tendríamos que multiplicar por 3. 3 por 81, 243. Ahí está, 243. Y luego le restamos el 1. Y en el denominador tenemos una resta. 2 tercios menos 1.
2 tercios, le sacamos el común denominador, sería 3. Arriba tenemos 2, 3 por menos 1, menos 3. Entonces la suma de los 5 términos es igual a 810 multiplicado por el corchete. Sacamos el común denominador dentro del corchete, que sería 243. Su numerador es 32. Multiplicamos 243 por menos 1. Eso es menos 243. Cerramos el corchete. Y abajo tenemos también una fracción. 2 menos 3 es menos 1. Sería menos 1 tercio. Y con eso continuamos. La suma de los 5 términos es igual a 810 multiplicado por el corchete. Restamos 3 menos 2, 1. 4 menos 3, también 1. Sería 211, pero negativo, ¿no? En el denominador se mantiene el número 243. Aquí, es decir, aquí. 243. Cerramos corchete, ponemos la línea de la fracción y aquí seguimos con menos 1 tercio. Miren, este es un error que se comete generalmente. Voy a pintar este signo igual. Miren a qué altura estoy anotando ese signo igual. En los exámenes propedéuticos y exámenes de ingreso no tiene mucha importancia cómo anotes los símbolos y los signos, pero ya cuando estés dentro de la universidad no te van a exigir solamente resultados. Aquí en los exámenes el resultado es lo que vale, no importa cómo lo has hecho, pero el resultado es lo que vale y el resultado te da la nota de aprobación, ¿no? Pero ya en la universidad no solamente van a ver tus resultados, van a ver tu procedimiento, tu manera de escritura también. Y hay docentes estrictos que si tú pones este signo de igual muy arriba, no está a la altura de la línea de la fracción, miren, eso ya está mal para un docente. Así es que te toca uno de esos docentes estrictos que hay, entonces ya está chao, ¿no? Por más de que digas, he llegado al resultado correcto, ¿por qué me ha puesto mal? Vas a decir, ahí están los motivos. Entonces vayan acostumbrándose también a escribir bien las ecuaciones y las fórmulas, todo lo que está relacionado a operaciones aritméticas y algebraicas, ¿ya? Bueno, seguimos. ¿Será que podemos simplificar 810 y 243? Se puede sacar terceras, ¿no? ¿Cómo saber si un número es múltiplo de 3? Simplemente tienes que sumar sus cifras. 810 sumas 8 más 1 más 0, eso es 9. El 9 es múltiplo de 3, entonces puedes sacar tercera. El 243 lo mismo, ¿no? Tienes que sumar 2 más 4 más 3. 2 más 4, 6, 6 más 3, 9, también es múltiplo de 3. Entonces puedes sacar terceras. A ver, voy a borrar esto. Sumas las cifras para saber si se puede simplificar y sacar tercera. Entonces, terceras e incluso novenas podríamos sacar, ¿no? Mucho mejor novenas, ¿no? Novena de 810. Novena de 810. 90. Novena de 243. ¿Quién dice el resultado? ¿Alguien? 27. 27, muy bien. Entonces aquí 27 lo voy a anotar de rojito. Y nuevamente podemos volver a sacar novenas. Miren, novena de 90, 10. Novena de 27, 3. Anotemos lo que queda. La suma de los 5 términos es igual. Arriba nos quedaría 10, abajo 3, ¿no? 10 por menos 210, voy a anotarlo así. 10 corchete
menos 211 sobre 3. Y en el denominador tenemos también una fracción. Aquí menos 1/3. Bueno, tendríamos que multiplicar el 10 con menos 211. Sería menos 2110. Y tiene su denominador que es el 3. Debajo de eso todavía hay una fracción. O sea, debajo de todo esto está menos 1/3. Esa es la suma de los 5 términos. Ahora, negativo entre negativo da como resultado positivo. Y puedes simplificar los denominadores. Denominador 3 lo simplificas y la suma de los 5 términos es igual a 2110. Y ahí termina. ¿Se entendió? Listo. Bien, el último. Hay un último ejercicio. También creo que es progresiones. Lo voy a copiar. Aquí está. El último. También son progresiones. Dice, una deuda puede ser pagada en 32 semanas, pagando 5 bolivianos la primera semana, 8 bolivianos la segunda, 11 bolivianos la tercera y así sucesivamente. Calcular el importe total de la deuda, ¿no? Es esto lo que estamos haciendo por si acaso. Esto de aquí, ¿no? Es un examen que les ha tomado uno de los profesores. Primero tenemos que anotar los datos. Aquí, datos. Nos dice que es una deuda que puede ser pagada en 32 semanas. El número de términos es igual a 32 semanas. Pagando 5 bolivianos la primera semana. Ese sería el primer término. A sub 1 igual a 5. 8 bolivianos la segunda. Sería A sub 2. Esto es igual a 8. 11 bolivianos la tercera. Es A sub 3 igual a 11. Y así sucesivamente. Calcular el importe total de la deuda. Se refiere a la suma de los 32 términos. Esa es la pregunta. ¿Ya? Y bueno, aquí no hay fracciones y tampoco está la palabra de, ¿no? ¿Se acuerdan? En este ejercicio, si hay fracción y hay la palabra de, es una progresión geométrica. Pero aquí no hay fracciones y tampoco está la palabra de. Por tanto, es progresión aritmética. Voy a anotar eso. Progresión aritmética. Bueno, las progresiones aritméticas tienen sus propias fórmulas. En base a la pregunta, nos pide la suma. La suma de los n términos es igual al primer término, a sub 1, más el último término, a sub n. Esto multiplicado por el número de términos y dividido entre 2. Esa es la fórmula que podríamos utilizar, pero tenemos que verificar que todos los datos puedan reemplazarse en esta fórmula. El primer término lo tenemos, aquí está, lo reemplazas y listo. El término enésimo, no tenemos el término enésimo, necesitamos el término 32, porque es la suma de los 32 términos. Necesitamos el término 32, no lo tenemos. El número de términos sí lo tenemos, ¿no? Ahí está, número de términos. Nos falta el término 32. Como falta eso, vamos a tener que utilizar otra fórmula más. La fórmula de un término cualquiera, a sub n.
un término cualquiera en una progresión aritmética es igual al primer término más el número de términos menos 1 multiplicado por la razón. El primer término es 5, solamente tendríamos que reemplazar. El término número 32 es igual al primero, el primero es 5, más el número de términos es 32 menos 1 y multiplicado por la razón. No tenemos la razón, pero podemos obtenerlo con estos tres términos. La razón en una progresión aritmética es igual a un término cualquiera menos un término anterior. Es decir, que si elegimos el segundo término, que es 8, le tendremos que restar el primer término, que es 5. Entonces la razón es igual a 3. Esta razón lo reemplazamos aquí. El término 32 es igual a 5 más 32 menos 1 es 31. 31 multiplicado por 3. Entonces el término número 32 es igual a 5 más 3 por 31, 93. El término número 32 es igual a 98. Término 32. Ahora sí tenemos todo lo necesario para reemplazarlo en esta fórmula. La suma de los 32 términos es igual al primer término 5 más el último término 98 multiplicado por el número de términos. En este caso el número de términos es 32 y todo eso dividido entre 2. Qué bueno que son números pares porque podemos simplificar. Mitad, mitad. Mitad de 32, 16. ¿Ya? Si alguien ya sacó el resultado. Sencillo, ¿no? Las progresiones. La suma de los 32 términos es igual. Bueno, aquí tendríamos que sumar 5 más 98 sería 103. Y 103 tenemos que multiplicarlo por 16. Entonces haces la multiplicación. 103 multiplicado por 16. 6 por 3, 18. 1, 6 por 0, 0 más 1, 6. Y 1 por 103, 103. Aquí tienes 8, 4, 6 y 1. Ese resultado sacaron. $1648. Ah, ya. Sí, en un numerito, ¿no? Tal vez al escribir. Ángel. Bueno, ahí está el resultado. La suma de los 32 términos es igual a 1648. Y listo. Ese era su examen del... Hace un par de días creo que dieron ese examen, ¿no? ¿Sabían que cómo se han inventado las progresiones? ¿Han visto esta película? Bueno, para despedirnos veremos esto ya. 3 A ver, voy a aumentar de volumen esta cosa. más Aquí está. ¿Se escucha bien? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7
Y siguiendo de esta forma hasta llegar a 100. Y pobre del que me moleste antes de tener la solución. Gauss, ¿te rindes? Ya lo dije, va a llevar una buena nota. ¿De dónde has sacado esto? Bueno, nos ha pedido que sumáramos todos los números del 1 al 100. Uno más 100 da 101. 2 más 99 da 101. 3 más 98 da 101. Siempre da 101. Y eso se puede hacer 50 veces. 50 veces 101 da 5050. Gauss, al rincón. En silencio y te quedas hasta el final. Pero si yo solo ¿Me he... contestas? Bueno, esa es la película de Gauss, ¿no? Creo que algunos han visto. Es interesante porque te enteras más o menos de cómo se han creado las progresiones aritméticas. ¿Qué es lo que ha preguntado el profesor de Gauss? Les ha dicho cuánto es 1 más 2 más 3 más 4, y al principio todos querían responder, todos levantaban las manos, ¿no? Pero el profesor seguía, más 5, más 6, más 7, más 8, y así hasta llegar al 100 les dijo, ¿no? Quería que sumen todo eso. Y varios de los niños ya no podían responder porque eran muchos números. ¿Y qué es lo que Gauss hizo? Ha pensado de la siguiente manera: si voy a sumar el 1 con el 100, ¿cuánto tengo? 101. Antes del 100 estaba el 99, ¿no? Si voy a sumar el 2 con el 99, ¿qué es lo que voy a tener? También 101. Antes del 99 está el 98. Si va a sumar el 3 con el 98, tiene también 101. Y así sucesivamente. 50 veces se tiene que sumar el 101. Entonces ha multiplicado nada más. 101 multiplicado por 50. Entonces aquí tendríamos 5 por 1, 5, 0, 5 por 1, 5, 5050. Ese era su resultado. Y en la pantalla se veía una fórmula, ¿no? Era la fórmula de la suma de los n primeros términos, que es igual al primer término más el último término multiplicado por el número de términos y dividido entre 2. Y aquí, como son 100 números, es la suma de los 100 primeros números. El primer término es 1, el último término es 100, el número de términos es 100, y todo esto dividido entre 2. Entonces 1 más 100 es 101.
La suma de los 100 primeros términos es igual a 101 y simplificabas el 100 con el 2, sacas mitad, mitad 1, mitad 50 y multiplicabas 101 por 50 y el resultado, ¿no? La suma de los 100 términos es igual a 5050. Eso lo hizo rápido, solamente con un análisis. Y el profesor se queda muy asombrado de cómo un niño, creo que 7 años o menos tal vez, ha podido descifrar la fórmula de una progresión aritmética sin siquiera haber visto un libro de matemáticas con este tipo de ejercicios. Lo ha hecho de manera inductiva, ¿no? Él ha supuesto que si hacía las sumas de los extremos, dividía por 2, 100 entre 2, 50. Sencillo, ¿no? Es interesante la película, pueden verlo un fin de semana, el domingo tal vez, ya descansando de sus exámenes. Yo creo que todos van a aprobar, les va a ir bien mañana y el día domingo pues pueden descansar un poco, ¿no? Eso sería todo por hoy. No es bueno que se vayan a amanecer porque van a estar